Hola amigos, os damos la bienvenida a este nuevo espacio Radio High España desde Madrid. Con esta nueva iniciativa pretendemos dar a conocer la actualidad, la historia y el día a día de la vida de los judíos de Sefarad. Compartiremos con todos vosotros durante una hora semanal entrevistas y tertulias con políticos, artistas, organizaciones, empresarios, ciudadanos y personajes de la esfera pública española que comparten nuestro interés por Israel y sobre todo por la vida judía en España. Hoy contamos como primer invitado con Ángel Mas, presidente de ACOM, organización colaboradora de esta iniciativa de la mano de Radio High en Argentina. Bienvenido, Ángel. Pues muchas gracias por tenerme y desde luego una iniciativa fantástica esta de Radio High España desde Madrid, a la que esperamos contribuir en lo que podamos, desde luego. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito para los oyentes que todavía no conozcan ACOM, su historia y su trayectoria, ponnos un poco en situación. ACOM es una organización que empezó ya hace 16, 17 años con el objetivo de que desde España, con voces españolas, se defendiera al Estado de Israel y se luchara contra el antisemitismo. Por supuesto que las comunidades judías aquí hacen eso, pero lo hacen desde el punto de vista comunitario. Nosotros lo queríamos hacer desde el punto de vista político, además no necesariamente formada por judíos, hay judíos y no judíos, y desde un espectro ideológico muy amplio, cuyo común denominador es el respeto a nuestra democracia constitucional en España, al Estado de Derecho y a unos valores amplios, como digo, ¿no? Históricamente, al comienzo, nos dedicamos únicamente al lobby, digamos, político, a la influencia política, con una actividad muy fuerte que nos situó en el centro del mapa de la actividad pro-Israel en España e incluso a nivel internacional. Yo creo que estamos legitimados por las grandes organizaciones mundiales y, desde luego, hispanas en cuanto a la defensa de Israel y la lucha contra el antisemitismo, pero luego pues nos fuimos desarrollando también a nivel mediático y en redes sociales, donde había una necesidad, un hueco claro para que la voz a favor de Israel con acento español se escuchara y posteriormente, y te diría que lamentablemente, porque fuimos un poco obligados por las circunstancias, adoptamos también un papel en la lucha legal contra la discriminación, contra el odio a los judíos, por parte de ataques de organizaciones que emprendían ataques contra Israel, contra el Estado judío, contra sus ciudadanos, contra sus empresas y también contra todos aquellos que apoyamos a Israel en España. Y esos ataques venían desde el mundo de las instituciones públicas españolas, algo que es muy preocupante y muy lamentable, ¿no? Y cuéntanos un poquito, ¿cómo habéis combatido en ese aspecto? Pues mira, primero combatimos desde el punto de vista de la información y la educación. Los que odian a Israel y odian a los judíos se enmascaran detrás de un barniz de supuesto humanismo, pacifismo o defensa de los pueblos oprimidos. Y bajo ese disfraz, pues usaron las instituciones, los gobiernos locales en España para emprender acciones discriminatorias que, como digo, excluían a los israelíes y a los españoles que apoyan a Israel de contratos públicos, de actividades que tuvieran que ver con la administración. Y ante eso, pues nosotros, que creemos en nuestra democracia y que creemos en el valor de nuestras instituciones y del Estado de Derecho, pues comenzamos acciones legales para defendernos, no ya a nosotros personalmente o como organización, sino a todo aquel que se pudiera ver afectado. En este sentido, yo creo que nuestra acción es una defensa que va más allá de la defensa o la acción contra el antisemitismo, va en favor de la defensa de los derechos civiles en España contra cualquier tipo de discriminación por origen étnico, por
convicciones, creencias o por origen nacional. ¿Y cuál ha sido el resultado de esas acciones legales? Pues ganamos por goleada. A día de hoy llevamos 75 casos ganados, no hemos perdido ninguno. Un buen número de ellos se han ganado ya en tribunales superiores de justicia, después de que los que emprendieron la discriminación desde las instituciones de todo, patrimonializando, utilizando las instituciones de todos, gastando el dinero y los recursos de todos, con esos recursos intentaran discriminar a una minoría en España, pues aún así perdieron el caso y aún así tuvieron la desfachatez de apelar, de impugnar este resultado judicial, y una vez que han apelado, pues los jueces nos han vuelto a dar la razón. ¿Y cómo ves el futuro de este asunto? ¿Crees que va a seguir habiendo este tipo de iniciativas, que habéis conseguido aplacar un poco esta oleada, ¿no?, que quizás hubo en un momento determinado? Las iniciativas continúan todos los días. La cuestión es que, igual que al antisemita no le gusta el reflejo de su imagen en el espejo, no le gusta que le digan que es antisemita y te vendrá con que él tiene un amigo judío de por ahí o buscará algún judío de estos del autoodio para sacarlo a pasear y para, de nuevo, enmascararse. Pues por la misma razón, ellos, en vista de los malos resultados judiciales, pues buscan de nuevo enmascarar su realidad, pintarla detrás de subterfugios, eufemismos, un intento de confundir. Ellos siguen cambiando sus declaraciones, pero año tras año y vez tras vez, ocasión tras ocasión, los jueces han dictaminado lo mismo, que estos intentos desde las administraciones públicas conculcan los derechos constitucionales en España, que estas iniciativas son, por tanto, no solo ilegales, sino mucho más allá, inconstitucionales, que son discriminatorias. En algunos casos han hablado que van contra los derechos humanos, van contra la legislación europea y, desde luego, van contra el principio de neutralidad que el Estado debe mantener hacia los ciudadanos. No puede beneficiarlos por ser quienes son o por creer en lo que crean, ni puede penalizarlos por la misma razón. ¿Y cuál crees que es la motivación de que en España se haya dado este tipo de acciones en las instituciones? Mira, España es una democracia relativamente joven e inmadura y tiene una comunidad judía que se restableció en España hace no tantos años, hace décadas. Y por lo tanto hay poca sensibilidad en cuanto a qué es antisemitismo y qué son las expresiones de antisemitismo que no son aceptables en una democracia. A eso añadimos que los grupos que eran más ferozmente antisemitas, enmascarados en el antisionismo, lo típico, ¿no? Yo no soy antijudío, tengo un amigo judío, mi problema es con Israel. Vamos a ver, mi problema es con el Estado judío. Sí, con el único Estado judío. Sí, con el Estado judío que alberga la mitad de los judíos del mundo. Sí, con el Estado judío que apoyan la otra mitad de los judíos de la diáspora. Pero yo no soy antijudío. Bueno, pues esos buscaron su banderín de enganche en el movimiento BDS, de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel, que es un movimiento de extrema izquierda con vínculos evidentes y demostrados con grupos terroristas y paraterroristas palestinos como el FPLP. Y ese núcleo de personas resulta que acabó también en el corazón de un nuevo partido que se llamaba Podemos. Y ese nuevo partido que se llamaba Podemos en el año 2015 accedió a las instituciones locales vía elecciones, a los gobiernos de ayuntamientos, a los gobiernos regionales. Esto lo hemos explicado desde hace mucho, pero conviene recordarlo. Este partido, en su concepción, estuvo financiado por la República Islámica de Irán. Sus principales líderes han trabajado para la República Islámica de Irán en la televisión de islamista Hispan TV en español.
y por lo tanto es fundamental en su ideología el ataque a los judíos y a lo que representa el judío colectivo que es Israel. Este es esta es la razón por la cual el ataque contra Israel y contra los judíos en España sea no solo tan grave como está sucediendo en otros países, sino mucho más grosero y mucho más violento, porque parte desde las instituciones del gobierno en España y ahora aún más porque de los gobiernos locales y regionales esta ideología y este partido ahora mismo es el socio de gobierno en el gobierno de la nación, con 5 ministros y un vicepresidente. Y por cierto, el partido mayoritario de esa coalición, que es el Partido Socialista, lamentablemente no solo no se ha opuesto, a pesar de su historia muy digna en cuanto a las relaciones con Israel, no solo no se ha opuesto a esta deriva absolutamente preocupante, sino que es que la ha apoyado. Estas declaraciones de boicot han generalmente venido apoyadas por el Partido Socialista Obrero Español, que hoy tiene el poder en España, y por los partidos separatistas del País Vasco y de Cataluña, típicamente. Sobre 2 temas que has mencionado, tanto por parte del Gobierno como el problema que hay en España de comprender la definición del antisemitismo. Recientemente la Organización Internacional para el Recuerdo del Holocausto ha impulsado, pues digamos, una segunda ola de adhesiones o apoyos, vamos a llamarlo así, para promover el conocimiento de esta definición, ¿no? Que es básico para poder dimensionar el problema del antisemitismo y en concreto en Europa. España firmó esta adhesión inicialmente, creo recordar, en 2008 y recientemente, ahora antes del verano, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pues también hizo unas declaraciones públicas favorables a seguir impulsando esta definición, ¿no? y darla a conocer. ¿Qué opinión tienes en concreto sobre este asunto? Mira, vamos a ver. En España, el antisemitismo, la glorificación del terrorismo o la incitación al odio son delitos. Lo que pasa es que esos delitos no están los comportamientos que suponen, por ejemplo, un comportamiento, un acto antisemita, un acto de incitación al odio, no están bien desarrollados en nuestra legislación y en la jurisprudencia. Los jueces, voy a decir una cosa, creo que con buen criterio optan por el garantismo, optan por proteger las libertades de los individuos, entre ellos la libertad de expresión, antes que coartarla con una presunción de culpabilidad. Y eso está bien. Lo que pasa es que los jueces mismos nos dicen que para ellos poder aplicar esa legislación que existe y está vigente, sería necesario un desarrollo normativo o por lo menos una clarificación de lo que se suponen actos antisemitas. Para eso está esta definición del IHRA. Es una definición internacionalmente aceptada, entre otros por España en general, pero por muchos países que la han ido adoptando en sus definiciones. España hasta ahora no lo había hecho. La vicepresidenta del gobierno hizo unas declaraciones ante la prensa diciendo que, bueno, que el gobierno de España se alineaba con esta definición, lo cual está muy bien, pero no es suficiente. Primero, porque para que eso tenga algún valor, debería haber al menos como mínimo una declaración institucional seria y clara, que es lo que ha pasado en muchos países, típicamente unida a un acuerdo, a una votación y una declaración formal del Parlamento de la Nación. Eso no ha sucedido. Y esto nos lleva a una situación de falta de claridad y seamos precisos. Esto tiene que ver con que el Gobierno de España habla con muchas voces y muchas veces contradictorias. Y lo que dice un vicepresidente número X lo contradice un vicepresidente número Y. Y por lo tanto, que una de las vicepresidentas, de los 4 vicepresidentes del Gobierno de España, haya dicho que está muy bien esta declaración, francamente,
no significa nada en tanto que el otro de los vicepresidentes está promoviendo precisamente lo que la declaración define como actos antisemitas. Es una contradicción que hay que dilucidar y nuestra esperanza es que no sea una contradicción medida, ni una contradicción voluntaria, sino que sea simplemente algo que hay que aclarar por la vía de una votación de nuestro Parlamento, para que así, como mínimo, los jueces y además las instituciones del Gobierno de España tengan claro qué comportamientos constituyen antisemitismo y entre ellos el del BDS, que está muy claro que constituye antisemitismo, pues quede excluido de la vida de nuestras instituciones. De la vida de nuestras instituciones y de la financiación pública, dado que el BDS en España se financia fundamentalmente con subvenciones públicas de gobiernos locales y gobiernos nacionales y el gobierno nacional. Muy bien. También quizás por España estar en el marco de la Unión Europea, ¿no? Que sería interesante que nos dices tu opinión de lo que está ocurriendo actualmente en Francia y que probablemente sea un problema que nos vamos a encontrar en toda Europa en algún momento, tanto a estos ataques concretos que está habiendo la comunidad francesa judía, como en el avance de la islamización del país, que además recientemente pues el primer ministro Macron también se ha pronunciado sobre el tema, ¿no? y ha generado bastante ruido, al menos mediático. ¿Cuál es tu postura sobre esto? Mira, nosotros, por supuesto, lo que aplicamos a España lo aplicamos a la Unión Europea, de la que España es miembro. Nosotros esperamos que Europa siga siendo un espacio de convivencia donde se respeten los derechos humanos, las libertades públicas y la democracia participativa. Cualquier movimiento o cualquier iniciativa que venga a coartar los principios que en el caso francés son los principios republicanos históricos no es positivo. Yo creo que el presidente Macron ha sido corajudo finalmente después de las múltiples evidencias que han lamentablemente venido ocurriendo de situaciones que eran inaceptables, de un problema serio en el corazón de la República. El último episodio es interesante porque ya no es un movimiento islamista inspirado por terrorismo, por salafismo internacional. Es un movimiento que ha tenido una respuesta en gobiernos de terceros países, de Turquía, de Pakistán, de Malasia. Y debo decir, ACOM lleva muchos años explicando que esto es un problema. Que, por ejemplo, es un problema las relaciones de Europa y, en nuestro caso de España, con Turquía. Un país que no solo no respeta, un gobierno que no respeta los derechos humanos de sus ciudadanos, que conculca libertades básicas, que aterroriza a los presos políticos que tiene, sino que es que a la vez se permite ser miembro de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Y eso es completamente inaceptable. España no puede tener de aliado, y Europa y Estados Unidos, de aliado en la Alianza Atlántica, a un país que expresa el deseo de menoscabar, de atacar la legitimidad democrática de gobiernos que forman parte de esa alianza y la integridad y la seguridad de su población. Es absolutamente inaceptable. ¿Y ves al gobierno de España tomando alguna iniciativa al respecto? Turquía no debería pertenecer a la OTAN y no debería haber pertenecido, en tanto que este régimen criminal siga gobernando para desgracia de sus ciudadanos Turquía. ¿Veo a España tomando iniciativas? Pues lamentablemente no. De hecho, España tiene muchas iniciativas internacionales que tienen que ver con la aproximación al gobierno islamista de Turquía, como es, por ejemplo, la Alianza de Civilizaciones, o la llamada Alianza de Civilizaciones, que lanzó
el expresidente del gobierno Zapatero en España y que hoy día subsiste con la dirección de Miguel Ángel Moratinos en las Naciones Unidas. Esa llamada Alianza de Civilizaciones, que en principio es precisamente inspirada en cierta concordia entre ciertas culturas diferentes, está patrocinada fundamentalmente por Turquía, por Qatar y por España. O sea, dos de los países que más inspiran el islamismo político más radical, y España. Y tiene a su cargo alguien que ahora se va pavoneando por ahí diciendo que además es alto representante de la ONU precisamente en la lucha contra el antisemitismo. Es un sarcasmo y una contradicción. Entonces, si me preguntas, ¿creo que España va a hacer algo? No. Los primeros ministros de un montón de países de Europa han salido en sus cuentas de Twitter a hablar, a mostrar su apoyo y su solidaridad con el presidente Macron, el primer ministro de Italia, el primer ministro de Portugal, el primer ministro de Holanda. El nuestro ha dado un retweet por ahí, una notita medio tal de su Ministerio de Exteriores. En esto se muestra que hay un problema. Y hay un problema también porque España tiene inversiones, algunas empresas españolas tienen inversiones importantes en Turquía. España es uno de los, o las empresas españolas es uno de los mayores, tiene deuda turca, tiene una exposición a Turquía muy, muy importante. Y bueno, y parece que el interés por los derechos humanos y por las libertades internacionales finaliza en cuanto se habla de islamismo y se habla de gobiernos que no solo por la boca, sino en sus acciones pueden crear serios problemas a la seguridad nacional. Bueno, Ángel, pues muchas gracias por tu tiempo y esperamos poder contar contigo dentro de poco de nuevo. Como digo, nosotros encantados, estamos súper ilusionados con esta iniciativa para dar a conocer la realidad, como decías, de las comunidades, de la realidad judía en España, de la realidad pro-Israel en España y de todos aquellos que trabajan para que España, Israel y el mundo judío estén cada vez más próximos. Muy bien, muchas gracias.
Y ahora vamos con Masha Gabriel, una invitada de lujo para este primer programa de Radio High España. Masha es especialista en Oriente Medio y actualmente es responsable para el área de habla hispana de la organización norteamericana Camera. Además es directora de la revista Oriente Medio y colabora habitualmente con la revista El Medio. Es muy conocida por su crítica a los medios, sobre todo españoles, respecto a la cobertura que hacen de Israel y también muy admirada por muchos por su gran labor didáctica al respecto. Masha, buenas tardes. Te escuchamos desde Madrid. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y gracias por esta invitación. Es un placer estar con vosotros. Gracias a ti. Bueno, pues si quieres, inicialmente cuéntanos un poco, como analista, cómo ves la cobertura que hacen los medios españoles pues de Israel y la temática judía en general en los últimos años. ¿Y cuál ha sido la evolución de este asunto? Yo creo que la evolución es lo más interesante, precisamente, porque evidentemente si uno ve más o menos lo que escribimos en nuestra página, nuestros artículos o nos siguen en Twitter, verán que tenemos muchas quejas, por desgracia, muchas peticiones a los medios de que corrijan información que es incorrecta. Pero lo que estamos viendo en los últimos años y los últimos meses, esto se ha disparado, es muy interesante porque tiene más que ver con Israel per se, tiene mucho que ver con la profesión del periodismo en sí. ¿Cuál es el rol del periodista ahora? ¿Cuáles son los medios de información? Y cómo se tienen que mover estos medios de información. Y hago aquí un pequeño paréntesis para explicar bien el trabajo que hacemos en Camera. Como bien has dicho, soy la directora de Revista de Medio Oriente, que es la sección en español de Camera, es Camera en español. Pertenece a la organización Camera, que es el Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America, algo así como Comité para la Corrección del Tratamiento de Oriente Medio en análisis, ahora hay análisis. O sea, somos un medio que monitorea los medios para pedir que se escriba con corrección, con accuracy, o sea, que den bien los datos, que den toda la información. Con precisión. Precisión, gracias, estaba buscando esa palabra, precisión. En muchas ocasiones da la impresión de que somos un organismo que la labor es salvar a Israel en los medios. Y yo creo que no es esa la labor. La labor es salvar a los medios. Salvar a los medios de la incorrección en la que han caído durante muchísimos años con respecto a Israel. ¿Qué ocurre? Que hasta hace poco veíamos un predominio de una serie de medios tradicionales, los mass media, que estaban teniendo pues, una importancia esencial a la hora de definir, de dibujar el conflicto, de dibujar a Israel, y se han disparado en los últimos años muchos medios alternativos, por supuesto a raíz de los medios de los medios de los social media, de las redes sociales, medios online que de repente empiezan a sacar de los rankings otros medios mucho más situados, y todo eso es una pequeña revolución ahora mismo, y eso supone una evolución no solamente en cuanto a las técnicas, sino también, y lo vamos viendo en el tratamiento. Por otro lado, vamos viendo también una caída en picado de la profesionalidad periodística en otros temas, que no tienen que ver exclusivamente con Oriente Medio. Entonces uno se va dando cuenta que, y otras personas que hasta ahora a lo mejor creerían ciegamente un medio con respecto a lo que decía de Israel, de repente dicen, no, bueno, es que este medio está cayendo en unas barbaridades, en otras cosas que me ponen en duda el proyecto en sí. Yo creo que hay una crisis, bueno, no lo creo yo, es evidente que hay una crisis profesional, periodística tremenda. Estaba viendo ahora los rankings de los medios más leídos en español y me desayuno con que el diario El País, que hasta ahora era el número 1, bueno, hasta hace un poco, no ahora, no hasta hace ahora, está en el puesto 7. Y tienes por delante otros medios que de repente dices, wow. Entonces, ahí es donde vas viendo que ahora mismo todo lo que las certezas que teníamos de algún modo en los medios
hablo de medios no solamente españoles, hablo de medios en español. Lo que ocurre es que muchos de la visión de Oriente Medio viene marcada por los medios españoles, que son los únicos o casi que tienen corresponsalías. Sí, el tema de los corresponsales también me parece interesante si luego lo quieres tocar, porque yo creo que condiciona muchísimo también, ¿no? Cómo luego se retransmite esta información en España o en medios en español, porque es curioso además que muchos tienen un sesgo muy anti-israelí, pero viven en Israel y disfrutan de Israel y, o sea, y no retransmiten desde Ramallah, ¿no? Entonces yo creo que también este tema pues muchas veces es criticado. No sé si puede tener que ver o no con o como tú ves ese matiz, ¿no? Que pueda despertar en los medios de comunicación. Yo creo que tiene mucho que ver. Yo creo que además cuando estás familiarizado un poquito con cómo funcionan los corresponsales ahí, te vas dando cuenta que hay un corporativismo, hay una especie de abrazo del compañero cuando llega alguien nuevo, y uno quiere formar parte de un grupo y estás en ese grupo, en un grupo en el cual estás en muchas ocasiones retroalimentando un prejuicio que ya traes y que además es muy interesante porque muchos de los corresponsales que van ahí vienen para salvar a los palestinos, básicamente. Y no tienen ningún empacho en decirlo. Y cuando sigues las redes sociales lo ves. Nosotros, ¿qué ocurre? Intentamos no criticar las redes sociales, las seguimos evidentemente, pero no las criticamos porque entendemos que es un espacio personal. Pero evidentemente te vas dando cuenta ahí del sesgo cuando tú simplemente sigues cuentas oficiales de estos medios o de estos periodistas y te das cuenta cómo los atentados contra israelíes no suelen ocupar espacio. Sin embargo, cualquier sospecha de una violación a los derechos humanos de un palestino, inmediatamente tienen varios retweets generalmente de portavoces de la OLP, etc. También y esto no hace falta estar familiarizado con ellos, basta con hacer un seguimiento de las noticias. Tengo que confesar que en los últimos meses no lo he hecho no lo tengo tan claro si es así, pero hasta hace un par de meses veías las mismas fuentes en diferentes medios. Sí, creo que sigue siendo así, al menos yo también tengo esa percepción. Me sorprendería mucho que hubiera habido un lanzamiento a otros ¿Y cuál medios. es la reacción de los corresponsales o de los medios de comunicación? Comparto contigo que creo que las redes es una cosa y los medios de comunicación es otra, al menos en esencia. No sé si ya a día de hoy sigue siendo así, ¿no? Porque creo que eso cada vez está desvirtuándose más. Y este debate podría darnos para mucho rato, pero sí que en las cuentas oficiales, digamos, incluso de periodistas que escriben no a nivel personal, no como cuentas personales, sino como cuentas profesionales o de influencia, porque al final se trata muchas veces, ¿no?, de influencia, sí que se ve este sesgo. ¿Cómo es cuando vosotros interaccionáis con ellos? ¿Qué reacción tienen? Pues aquí tengo que ir hacia mucho, porque hace mucho que no interaccionan con ellos. Muchos me tienen bloqueada. Ya. Y puedo garantizar, y bueno, cualquiera que me siga en Twitter sabe que no soy una persona especialmente maleducada ni agresiva. Con algunos de ellos tuve correspondencia y yo no sé si es una cuestión de carácter o qué, pero en alguna que otra ocasión, o sea, cuando me he acercado a decir este dato está mal, esto necesita corrección, algunos con buenos modos, otros con malos, básicamente me han mandado a la mierda. Y no estoy hablando de cuestiones opinativas, estoy hablando de datos concretos. En algunas ocasiones incluso pues he tenido que recurrir a los editores en el medio diciendo, miran, depende de las etapas. Ha habido etapas que hemos encontrado responsables más abiertos a la crítica y hemos conseguido que se corrijan errores y luego ha habido otras etapas en las que lamentablemente no hemos conseguido que se corrijan cosas llamativamente ¿Y a qué crees que se debe este sesgo anti-israelí, ¿no?, que yo creo que predomina en los medios de comunicación, al menos en España en concreto, que estamos hablando ahora, y como decías tú, en los medios hispanos? No sé si esto comparándolo con el mundo anglosajón o en tu caso en Estados Unidos,
¿Ves una cierta diferencia o no? ¿Ves que eso va aunándose también hacia un sesgo más anti-israelí? Yo creo que hay un sesgo que está muy generalizado en, digamos, creo que tiene que ver con una especie de periodismo humanitario más moderno, una forma de entender el periodismo. Creo que tiene que ver con el sentimentalismo de la sociedad en el que estamos viviendo, esta especie de cosa post-mayo 68, no sé muy bien, o posmodernidad, no sé exactamente cómo definirlo, pero esta especie de crisis de valores en el cual el dato en sí, la verdad es subjetiva. Y entonces todo se convierte en narrativas. Y lo que antes era una cuestión histórica, de repente se convierte en una narrativa. Tengo un medio que escribió en una ocasión que Israel empezó la guerra del 48, no ha habido manera de cambiarlo. Le das datos, ¿no? No, porque según tengo un medio al que, hablando de fronteras de 1967, contacté con ellos y dije, mire señor, no son fronteras, es una línea de armisticio, así determinada, les mandé el texto de la línea de armisticio y la respuesta fue, para nosotros es una frontera. Entonces, cuando tienes una situación en la cual lo emocional impera por encima de los datos, de lo tangible o de lo factible o de lo histórico, donde todo se convierte en narrativa, pues entonces tú ya has creado un estado anímico en el cual tienes una serie de víctimas sin más, que son los palestinos, en tu narrativa, y unos verdugos sin más, que son los israelíes. ¿Qué ocurre? Yo creo que también el antioccidentalismo ese que tenemos los occidentales, que es esa cosa de poder jugar a ser antioccidentales, porque es todo un juego, obviamente, porque si estuviéramos en algún país, en alguna dictadura, muriéndonos de hambre o perseguidos políticamente, no tendríamos este antioccidentalismo. El antioccidentalismo es ese lujo, ¿no?, que uno se puede permitir cuando tiene el derecho de decir lo que le da la gana. Y entonces, ese antioccidentalismo, yo creo que Israel no deja de ser, al margen, a pesar de no estar en Occidente, pues tiene muchos aspectos que es un país completamente occidental. Entonces, atacar a Israel es esa facilidad que tiene uno de atacar lo propio cuando sabe que en el fondo nada está en riesgo. Además, en la cuestión israelí, lo que tenemos es un componente, hablaba de juego, ¿no? Es una cosa ciertamente lúdica, si quieres, y es que tú estás en Jerusalén tomándote unas cañas tranquilamente con tus colegas corresponsales y te vas 3 calles más allá, te pones un press, un chalequito que pone press, y sales como si estuvieras en la guerra, como si estuvieras en plena masacre, sacas 4 fotos, has jugado a salvar el mundo, has jugado a que parezca que estás en riesgo, vuelves y sigues tomándote la caña y dices, no, son horribles. Entonces, todo eso yo creo que forma parte del paquete, ¿no? Del paquete que también es un paquete estético, que también tiene que ver con una especie de progresismo o idea progresista. Yo no creo que tenga nada que ver con la izquierda. Yo creo que la izquierda, o sea, bueno, con cierta izquierda, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que no tiene nada que ver con una serie de valores como, por ejemplo, el socialismo en su día, que no creo que desde cuándo el socialismo estaría reivindicando del lado de grupos yihadistas, teocráticos, en contra de la libertad de expresión, en contra de los derechos de las mujeres, en contra de derechos, pues yo creo que no tiene nada que ver. Tiene que ver con esta especie de progresismo donde, digo porque generalmente se suele vincular, se suele posicionar la cuestión israelí en términos de derecha e izquierda. Yo creo que no tiene nada que ver con derecha e izquierda. Yo creo que Israel en ese sentido ha sido es un campo de experimento muy interesante. Así como estamos viendo ahora mismo en Europa que derechas e izquierdas dentro de los propios partidos, dentro de los propios parlamentos,
pierde la fuerza. Estamos hablando de otros movimientos que están en juego, pues yo creo que eso hace mucho tiempo que contestó. ¿Y crees que ahí las juventudes, por ejemplo, en las redes sociales están teniendo un papel definitorio en esto o no? Yo creo que es un peligro dejarnos guiar por las redes sociales a pesar de que nos dejemos guiar por las redes sociales. No sé cuánto hay de realidad, no sé cuánto hay de realmente influyente. Yo sí veo una serie de periodistas millennials, esto ya tal vez sea más aplicable aquí en Estados Unidos, periodistas jóvenes que con 30 años ya son jefes de sección, no sé qué, que vienen con su carga ideológica, que si ya uno tiene carga ideológica a los 40, imagínate, o a los 50, a los 70, imagínate cómo vienen con una energía, vamos a salvar el mundo con mi ideología, y yo creo que eso se ve mucho aquí. No tengo tan claro que se vea no, digamos, sí se ve en las redes sociales, aunque yo veo que en las redes sociales hay gente de todos lados, no es solamente un bando, pero sí yo creo que sí también hay un factor lucha de claro, lo que pasa es que sí que es cierto que la izquierda sí ha ido protagonizando muchas veces este tipo de escenarios, ¿no? A veces un poco más antisemitas o antiisraelíes. Cierto. Y al final, pues, han comprado ese discurso, digamos, además la narrativa es muy buena y la hace muy bien, y luego nos encontramos con sucesos como el reciente de Corbyn, ¿no? Que es tremendamente llamativo. Corbyn es un grandísimo ejemplo y no sé por qué tengo el pelo así, espero que la gente me disculpe, estoy intentando así arreglármelo mientras hablo discretamente, pero no lo logro. Corbyn es fantástico, es un gran ejemplo de lo que está sucediendo del secuestro que están teniendo dentro de partidos que supuestamente defienden los derechos humanos, bla, bla, bla. Que yo creo que todos los partidos defienden los derechos humanos en términos generales. Nadie viene aquí a decir, no, yo quiero que me elijan porque odio los derechos humanos y quiero masacrar a todos. Sí, probablemente si estás en Irán, ¿no? Que te lo obligan a elegirlo. Los ayatolás lo hacen por el bien de yo qué sé qué. Lo de Corbyn que hablábamos, sí, Corbyn ahora, que ayer, mientras grabamos esto, un informe independiente lo encontró culpable de algún modo de albergar el antisemitismo en el Partido Laborista, y el nuevo líder pues lo ha echado. Y hay una vergüenza dentro del propio Partido Laborista. Lo que me parece interesante, y en ese sentido, cuando hablamos de la izquierda, lo que demuestra es la ruptura interna que hay. Lo ves en el Partido Demócrata aquí. Ves aquí en el Partido Demócrata pues una serie de representantes que son, es decir, abiertamente antisemitas, niegan ser antisemitas, pero lo son abiertamente en sus comentarios. Hablan de la doble lealtad, vinculan a los judíos o al apoyo a Israel con el dinero, etc. Se van ahora a un homenaje a las víctimas de Pittsburgh y hablan de lo malos que son los israelíes. Bueno, pues todo esto son comentarios abiertamente antisemitas o que fomentan el antisemitismo, que son los llamados, es el dog whistle, yo hablo de dinero israelíes, ya el antisemita ya sabe de qué estoy hablando. Y luego al mismo tiempo tienes gente que está en contra de eso. ¿Qué ocurre? Que por algún motivo, y esto trasciende la cuestión israelí, yo creo que la izquierda democrática, no estoy hablando del comunismo, estoy hablando, cuando hablo de izquierda, no estoy hablando de los horrores comunistas, igual de los horrores comunistas, estoy hablando de una izquierda socialdemócrata, si quieres, tienen que despertarse porque les están comiendo el terreno. Les están comiendo el terreno totalmente porque son mucho más ruidosos, no creo que sean más numerosos, pero son más ruidosos, han ido imponiendo, y yo creo que eso poco a poco, no sé hasta qué punto está en España o en Europa, pero hay una imposición de este discurso identitario que se va expandiendo y que tiene unos resultados tremendos, porque si te fijas, por ejemplo, en el discurso identitario aquí, el judío ahora representa en muchos casos el nuevo blanco, o sea, el judío que nunca ha sido blanco, que ha sido perseguido, que ha sido minoría, ahora mismo te lo están colocando como el poder blanco económico. Entonces, claro,
yo creo que hay un problema muy serio con las agendas de derechos humanos. El mismo fundador de Amnistía Internacional en su momento habló de cuando se marchó del problema del antisemitismo en Amnistía Internacional. Entonces son causas, digamos, nobles, entonces, no, yo como soy de izquierda, abrazo una causa noble. Pero en el fondo lo que estoy metiendo en esa causa noble son las mismas basuras que no son nobles. Y en ese sentido nosotros parecemos como en muchas ocasiones muy ciegos a la hora de detectarlo porque no estamos acostumbrados. Porque en muchas ocasiones hemos aprendido el antisemitismo como una cosa muy específica. El antisemitismo de los nazis, antisemitismo de derechas. Claro, cuando te viene un antisemitismo diferente, pues no te das cuenta porque no te han enseñado el antisemitismo en sí. Te han enseñado luego el embalaje, pero es que lo han metido en otro embalaje. Y entonces al final es el mismo, ¿no? Pero le ponen otro envoltorio y al final confunden y consiguen, pues al final crecer más el problema, ¿no? Porque lo que lo consiguen es aumentarlo y dimensionarlo de todavía en una perspectiva mayor. Sí, yo creo que, y en ese sentido yo creo que los medios de comunicación no son inocentes, porque cierran los ojos. Claro. Justamente hablábamos de lo de Corbyn, puse un pequeño tuit al respecto. ¿Qué habían dicho los medios en su momento? Cuando empezaron los judíos a quejarse del antisemitismo laborista, los medios españoles, El País primero dijo que era cínico acusarlos de antisemita. Luego hay que reconocer que escribieron un artículo al respecto, en el cual siempre lo vinculan al antisionismo, pero nunca hablaban de las vinculaciones de Corbyn con grupos negacionistas en Facebook, sus acusaciones a los judíos de Barra de Medir, que fue a poner florcitas en las tumbas de uno de los asesinos de Múnich. Entonces, estamos hablando de cosas que trascienden el antisionismo y, sin embargo, los medios, hay una especie de voluntad de limpiar a estos líderes. No vamos a insistir mucho. Entonces, bueno, reconozcamos que por lo menos El País sí mencionó eso y habló de las críticas y le daba la voz a judíos laboristas que se estaban quejando. El ABC hablaba de algo, todo lo usaban para hablar de las elecciones en Israel y que la ultraderecha Netanyahu y la venta de armas y no sé qué historias. Creo que era la Vanguardia, que no recuerdo exactamente los términos. El periódico, un análisis diciendo que era antisionismo nada más. Señores, ¿para qué están aquí? No son el cuarto poder, no están aquí para plantearse preguntas difíciles, pues planteenle preguntas difíciles. De verdad, hagan un pequeño esfuerzo. O vienen aquí a limpiar y dar esplendor a uno de los lados. Y todavía en redes sociales es muy interesante ver los defensores de Corbyn como que han salido a decir a insinuar que hay intereses políticos detrás de ese informe, etc. Los medios tienen una inmensa responsabilidad porque están sirviendo de correas de transmisión de un pensamiento. Cada vez que los medios ignoran, o sea, el planteamiento básicamente al que tiene acceso un lector hispano en términos generales, o sea, los medios, un lector hispano que no habla inglés, no habla francés, no habla ningún otro idioma, solo habla español. A lo que tiene acceso en términos generales es a una historia de unos colonos judíos venidos de no sé dónde, a los que, porque mataron a unos cuantos junto a muchos otros, los europeos le regalaron una tierra que pertenecía a unos pobres palestinos a los que expulsaron y se quedaron y cada día se comen más terreno. Eso es lo que reciben diariamente, esa es la narrativa que recibe diariamente un lector de habla hispana. Bueno, Masha, pues desde aquí vamos a intentar que eso cambie. Gracias y sobre todo a través de tu trabajo, ¿no? Que muchas veces pues muchos utilizamos y retuiteamos para poder dar a conocer pues la otra versión, ¿no? Yo no digo ni la verdad ni la no verdad, lo que digo es la otra versión y muchas veces los datos y los hechos que, como bien decías, pues cada día parece que valen menos y lo que vale es una narrativa. Y si es así, pues que seamos capaces de hacer una narrativa también nosotros que llegue al público en general y que pueda hacer entender
e interesarse más quizás por estos asuntos y por llegar a la profundidad de los temas. Te agradezco mucho. Solo una cosa, yo creo que lo esencial que tienen que pedir todos los lectores es lo que dices, las 2 versiones. Si falta una de las versiones o está puesta en solfa, es que ahí falta algo. Muy bien. Pues muchas gracias, Masha, por tu tiempo y esperamos volver a tenerte pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo.